Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo instalar Android en un PC y voy a probar qué tal funcionan las aplicaciones en un PC con Android. Para instalar Android, lo primero de todo vamos a necesitar un pendrive o un disco grabable. Yo voy a usar un pendrive y vamos a elegir la versión de Android que queramos en esta web. Desde aquí tenemos varias versiones de Android, todas en arquitectura x86 y en formato .iso. Como vemos un poco más abajo hay versiones más antiguas como Nougat y arriba está Android 9 RC versión 2, que comparándola con la versión 1 la verdad que va mucho mejor y corrige algunos fallos. El PC que voy a usar tiene un procesador a 64 bits, así que me descargo la versión a 64 bits. De todas formas, si ves que no te funciona bien Android a 64 bits, aunque tu ordenador sea a 64 bits, prueba la versión a 32 bits que puede que te funcione mejor. El siguiente paso, y para no gastar discos grabables, voy a usar un pendrive para instalar Android. Y para que el PC se inicie con el programa de instalación de Android, tenemos que usar una aplicación como Rufus, que tendréis un enlace en la descripción del vídeo, que es súper fácil de manejar. Simplemente conectamos el pendrive al puerto USB y elegimos la imagen ISO, que aquí tengo varias, selecciono la RC2 y pulso en empezar. En esta ventana pulso OK y luego aceptar. Y esperamos un rato y tendremos un pendrive iniciable para instalar Android. En el PC, al momento de iniciarse, tenemos que pulsar una tecla que suele aparecer al inicio, que en mi caso es F12, y nos preguntará con qué unidad queremos iniciar el PC, así que elijo la unidad USB donde tengo el programa de instalación de Android. Esta es la pantalla de instalación de Android y tenemos la opción de probarlo sin instalarlo, pero para que vaya más fluido y con menos fallos, lo mejor es instalarlo. Esta versión que voy a probar es la RC1 porque comencé grabando este vídeo con esta versión, pero luego actualicé a la RC2 sin perder las aplicaciones instaladas, y para actualizar pulsamos en la opción Auto Update. Ahora lo que voy a hacer es instalar de cero, así que pulso en Auto Install. Esto va a eliminar cualquier información que tengas en el disco duro. También si tienes el disco particionado te va a eliminar las particiones, así que te va a borrar todo el disco. Así que elegimos la unidad de disco, pulsamos en Yes y esperamos a que termine la instalación, que en este PC tardó unos 3 minutos en instalar. Ahora desconectamos el pendrive del PC y pulsamos en Reboot. Y aquí nos aparece este gestor de inicio con varias opciones. Pulso en la primera y esperamos un poco. Aquí nos aparece la típica pantalla de inicio de configuración de Android, que podemos ver que detecta el ratón, funciona el teclado, la red Wi-Fi también la detecta. Y digo todo esto porque estas versiones de Android puede que con algunos PCs no tengan una compatibilidad al 100% y no te funcione todo. Ahora veréis más adelante que hay algunas cosas que no van del todo bien. Una vez que ya hemos hecho la primera configuración de sistema, aquí tenemos dos launchers a elegir. Yo prefiero este, que se llama Tasker, que da un toque más parecido a un ordenador de sobremesa. De todas formas, desde Google Play puedes instalar otro launcher sin problema. Lo primero que debemos hacer es ir a Ajustes y activar esta opción que está en Android x86 Option, que va a hacer que funcione mejor las aplicaciones. Pues hay que tener en cuenta que Android está basado en procesadores ARM y los PCs usan procesadores en arquitectura x86. Esta versión de Android también tiene permisos root, como veis con la aplicación Root Checker, así que podemos usar aplicaciones que requieran de estos permisos. Os estaréis preguntando qué podemos hacer con un PC Android. Bueno, pues dependiendo de la compatibilidad que tenga tu PC con este sistema y de la versión de Android que uses, aquí estoy usando la RC1, que en teoría es la que tiene más fallos, y podemos instalar un montón de aplicaciones desde Google Play o desde tiendas alternativas. WhatsApp o aplicaciones de ofimática no suelen dar problemas. En el caso de los juegos, el tema se complica, pues aunque el PC sea potente para mover los juegos e iniciarlos, luego quizás no podamos jugar porque a veces el teclado o un gamepad dentro del juego no lo detecta y por lo tanto no podemos jugar. Esto, como ya digo, es muy relativo y depende mucho del PC que estemos usando.
Hay juegos como Street Fighter 2 o Minecraft que funcionan muy bien y algunos juegos retro que vemos que va perfecto. Antes de abrir un juego podemos elegir el tamaño de pantalla. Yo suelo elegir para que ocupe el máximo espacio de pantalla. Y en el caso que tengas un PC antiguo, bueno, no tan antiguo como el que veis, que tiene 1 GB de memoria RAM, pero lo que quería comentar es que puede que tengas que instalar una versión de Android inferior, como aquí que instalé la versión Android 8.1, pues si no el PC no es capaz de mover el sistema y te va a ir súper lento, casi como le ocurre a este. Bueno, pues espero os haya gustado el vídeo. Si es así, pulsa like y nos vemos en un próximo vídeo.